En esta semana ya última de este segundo bloque, vamos a comenzar con el tema de la factorización. Entonces, vamos a estar hablando sobre tres casos. El factor común por agrupación de términos y de la diferencia de cuadrados. Son los tres casos que vamos a estar trabajando. Entonces, a manera de introducción, ¿verdad? Primero, pues, necesitamos allí entender qué es factorización. Bueno, y entonces, resulta que cuando nosotros hablamos de factorización, ¿verdad? A lo que se refiere esto es a expresar o escribir. Tal vez vamos a colocarlo como escribir una expresión algebraica como producto de sus factores. Para que pongamos a entender qué significa escribir una expresión algebraica como producto de sus factores, vamos a verlo aritméticamente. Eso quiere decir, suponiendo, ¿verdad?, que tuviéramos el número 72. Bueno, en este caso representa nuestra expresión algebraica. Entonces, la factorización lo que busca es escribir ese 72, que representa nuestra expresión algebraica, de una forma diferente, ¿sí? Y esa forma diferente es como un producto. Producto quiere decir multiplicación. Como una multiplicación de sus factores, que los factores pues son cada uno de los elementos que se multiplican, ¿sí? Entonces, piensen en tabla de multiplicar que nos den 72. ¿No? Podría ser 9 por 8. Entonces, ese 9 por 8 representa una factorización. Es decir, nosotros estamos escribiendo el mismo número 72, pero de otra manera, en otra forma, como una multiplicación. Y eso es lo que nosotros vamos a buscar acá. Entonces, vamos a avanzar allí. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con factor común. No sé si, pregunto, ¿me doy a entender con lo que quiere decir factorización? La sesión. Estaba preguntando, dígame, Daily, creo que levantó su mano. Profe, una pregunta, con una hoja de trabajo, usted me había sacado una nota, ¿cómo se llama? Decía que- Vamos a continuar, ¿sí? Entonces, como les digo, pues vamos a trabajar en el factor común. Dice que factor común es la expresión común que tienen todos los términos de una expresión algebraica. Bueno, durante las siguientes semanas, pues nosotros vamos a estar trabajando allí diferentes formas, ¿sí?, de factorizar una expresión algebraica. Y pues definitivamente vamos a ver características, ¿verdad?, diferentes para cada una de ellas. El factor común, pues digamos que
que es el método tradicional para factorizar una expresión algebraica, aunque no siempre se va a poder hacer. Hay ciertas condiciones. Bueno, pero entonces vamos a iniciar por la factorización de una expresión en donde solamente hay variables. Entonces, primero, ¿qué vamos a tomar en consideración para saber si hay un factor común? Si existe un factor común en una expresión algebraica respecto a las variables. Primero, la variable está en todos los términos. ¿Sí? Entonces, esa es la condición. La condición para que haya factor común de una variable es que la variable esté en todos los términos, ¿sí? Con un término en el que no esté la variable, entonces no existe factor común para esa variable. Ahora, 2. ¿Cuál es el factor común? El factor común es la variable con el menor exponente. Si la expresión algebraica tuviera varias variables, es decir, si tuviera X, Y, Z, y hay factor, o sea, y todas las variables están presentes en todos los términos, entonces cada uno de los factores de la letra sería la variable que la representa con su menor exponente. Entonces, observemos acá esta expresión que dice x a la 6 menos x a la 5 más x a la 2. Primero observamos que solamente hay variables, ¿sí? Y observamos que la variable está presente en todos los términos, por lo tanto, sí hay factor común. Ahora, ¿cuál es el factor común? La variable con el menor exponente. Entonces, observando las variables y dígame, ¿cuál es la de menor exponente? X a la 2. X a la 2. Entonces, el factor común es X a la 2. Entonces, media vez ya reconocimos el factor común, vamos a factorizar. ¿Qué se hace? Primero vamos a escribir el factor común, que es X a la 2. Luego, vamos a abrir un paréntesis y vamos a extraer ese factor común de cada uno de los términos. Bueno, ¿cómo extraemos el factor común de la variable? Lo que se hace es restar los exponentes. Entonces decimos ahí en el primero, 6 menos 2. 4. 4. Entonces aquí escribo x a la 4. Menos, ¿sí? Copio el signo y ahora digo 5 menos 2. 3. 3. Entonces aquí vamos a tener x a la 3 más 2 menos 2. 0. 0. Bueno, resulta que pues colocaría x a la 0, ¿verdad? Pero no voy a escribir x a la 0. Propiedad de los exponentes. Toda base elevada al exponente 0 es 1. 1. Entonces, eso quiere decir que si tengo alguna variable que no tiene coeficiente, ¿sí? Y nos queda a la 0, nosotros vamos a escribir el número 1. ¿Sí? 1. Como ya no hay más términos, cerramos el paréntesis. Y ese es el proceso de la factorización. Allí ya está factorizado. Entonces, ahí estamos expresando ese trinomio como un producto de sus factores. ¿Estamos claros con este ejemplo? ¿Tienen alguna duda? Profe, ¿por qué restó el x a la 6 y x a la 2? Si son números positivos. Sí, bueno, entonces lo que sucede de que aquí realmente lo que yo estoy haciendo es una división, o sea, estoy dividiendo cada uno de estos entre el factor común. ¿Sí? Entonces, recordemos la propiedad de los exponentes. La propiedad de los exponentes dice que en una división en donde la base es igual, la base se copia.
Y nos dice que los exponentes se deben restar. Entonces, por eso, resto los exponentes. 6 menos 2, 4. 4. ¿Sí? Por eso se resta. ¿Sí? Entonces, la resta viene no porque haya uno de ellos que tenga signo negativo, sino viene de la propiedad de los exponentes, que nos dice se deben restar los exponentes. ¿Claros? ¿Alguna otra duda? No, profe. No, pero Vamos a avanzar al siguiente ejemplo. Solamente me confirman, por favor, si ya copiaron. Ya, profe. Ok. Vamos a avanzar. Y tenemos aquí los siguientes ejemplos. En este caso, vean que ya tenemos números. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar el factor común de los números? Entonces, sencillo. El factor común de los números es el MCD de esos coeficientes. Igual aquí tenemos una condición. ¿Cuál es esa condición? La condición es de que haya coeficiente en todos los términos. Si en uno de los términos no hay coeficiente, entonces no va a existir factor común de esos términos. Entonces, vamos a calcular entonces el MCD de 16, de 12 y de 20. Bueno, por si no se recuerdan de cómo calcular un MCD, entonces en este proceso vamos a realizar divisiones sucesivas, pero la condición es de que todos se deben dividir al mismo tiempo. En este caso podemos dividir entre 2. Entonces digo, 16 dividido 2, 8. 12 dividido 2, 6. Y 20 dividido 2, 10. Ahora, se puede simplificar otra vez entre 2 porque tienen mitad. Mitad de 8, 4. Mitad de 6, 3. Y mitad de 10, 5. Ahora, aquí pues ya no tiene mitad. No se puede ir entre 3 porque el 4 no se puede. Y si intento con 5, pues estos otros dos ya son menores que ese número. Entonces allí finaliza el proceso y multiplicamos. 2 por 2, 4. Quiere decir que entonces el MCD de esos tres números es 4. Por lo tanto, también quiere decir de que el 4 es el factor común. ¿Sí? El 4 es el factor común. Entonces vamos a escribir nuestro factor común ya como resultado. Y escribimos el 4. Ahora, a este le vamos a agregar los factores de las letras. Vamos con la letra A. La letra A está presente en todos los términos. Miren. Entonces decimos, ¿cuál es el de menor exponente de la letra A? el 3. Entonces aquí en el factor común vamos a escribir A a la 3. Ahora, la letra B también está presente en todos los términos. ¿Cuál es la de menor exponente? 7. Ve a la 2. B a la 2. ¿Sí? Ahora, en la letra C observamos que solamente está presente en los primeros dos. ¿Sí? En el último no. Entonces, como dijimos, ¿verdad? Con un término en el que no esté la variable, entonces no hay factor de. Entonces aquí no hay factor de la letra C. Este es mi factor común. Entonces, una vez que ya escribí mi factor común, abro un paréntesis y vamos a escribir lo que nos quedó. Entonces, miren, para los números, ¿qué es lo que voy a escribir? Voy a escribir los números que me quedaron como residuos en el MCD. Entonces, miren, del 16, ¿qué número me quedó? 4. 4. Entonces aquí escribo 4. Ahora voy con la letra A. Recuerden de que vamos a restar exponentes. Entonces aquí tiene 6. 6 menos 3.
3. 3. Entonces escribo A a la 3. Ahora la B. 7 menos 2. 5. 5. Entonces B a la 5. Ahora, como no sacamos factor de C, la letra C solamente se copia. C. Copiamos el signo y vamos con lo que nos queda del otro término. Entonces, 12. ¿Qué nos quedó del número 12? 3. 3. Ahora vamos con la letra A. 5 menos 3. 2. Entonces nos queda A a la 2. Luego tenemos B. Miren. 2 menos 2. 0. Ahora, miren. Como aquí sí hay coeficiente, entonces ya no es necesario colocar el número 1. ¿Sí? Entonces, allí lo que vamos a decir es de que esa variable se cancela. Ya no la vamos a escribir. Y la letra C lo vamos a copiar. C a la 3. Copiamos el signo, más, y decimos ahora, 20 dividido 4. ¿Qué nos queda entonces? 5. 5. ¿Sí? Ahora, de la letra A tenemos ahí 3 menos 3, 0. Entonces ahí se cancela la letra A, ¿sí? Ya no escribimos la letra A. Solamente la letra B, 10 menos 2. 8. 8. Entonces colocamos B a la 8. Como ya no hay más términos, cerramos ahí el paréntesis. Y esa es la respuesta. Está difícil. Muy bien. ¿Hay alguna duda? No, profe. Muy bien. Entonces, así vamos a estar allí finalizando. Por cuestión de tiempo, pues, ahí. Quiero, por favor, que para el día de mañana, ustedes calculen el factor común, ¿verdad? De esta otra expresión que está acá. Y al iniciar la clase vamos a calcular el factor común. Y ustedes me van a escribir en el chat su resultado. Al ingresar, me escriben su nombre y el resultado de esta para poder comprobar si les quedó lo correcto. Entonces, así finalizamos, chicos. Les deseo que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Adiós, profe. Buen día. Gracias.